Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la universidad, a la legislatura, y a todos los que hacen posible este taller. Bueno, principalmente también a nuestros expositores hoy, que es un gusto para mí presentarlos. Hoy nos toca en este salón hablar del Ministerio Público. Para ello tenemos tres excelentes expositores. Los voy a ir presentando en el orden que van a ir hablando, si les parece. La idea es que arranquemos con una primera exposición de entre 15 a 20 minutos cada uno, y después abrimos a preguntas entre ustedes, obviamente, primero, y después si alguien del público quiere hacer una pregunta, lo mismo. Bueno, sin más introducción, arranco presentando al doctor Juan Manuel Olima, que es secretario de la Procuración General de la Nación, titular de la Secretaría de Coordinación Institucional desde noviembre de 2017, y la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. Desde su ingreso en la justicia en 1990, cumplió funciones en distintos cargos y dependencias, tanto del Poder Judicial de la Nación como del Ministerio Público Fiscal. En 1998 fue designado para dictaminar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia penal. Además es docente de grado y posgrado, ha brindado conferencias tanto en el ámbito nacional como internacional, y su trayectoria ha sido reconocida por países como Italia y Estados Unidos. Bueno, Juan Manuel, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una alegría la invitación, una alegría compartir el panel con Sofía y con el doctor Lipera, que me merece mucho respeto, ambos dos. La verdad que cuando vi, siendo parte del Ministerio Público, secretario de Coordinación, y teniendo muchos años en el Ministerio Público, antes dictaminando en el área penal, y ahora de hace casi 6 años secretario de Coordinación, cuando vi el título la verdad que me preocupé, porque dice Ministerio Público Fiscal, una incógnita. Una incógnita. Y digo, y yo entiendo que sea una incógnita, lo cual no deja de preocuparme. Que yo lo entienda no quiere decir que deje de preocuparme. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque creo que las autoridades del Ministerio Público y de los distintos poderes han hecho que el Ministerio Público sea una incógnita. ¿Por qué digo esto? Si pensamos varios años, atrás, si quieren, a ver, 2023, si vamos al 2011, 12 años atrás, el Ministerio Público no era tema en los diarios, nadie sabía qué hacía el Ministerio Público, nadie sabía, y creo que nadie sabe, la importancia de lo que es tener un Procurador General de la Nación, y el Ministerio Público no era noticia. Después, las circunstancias hicieron que el Ministerio Público fuera siendo noticia, cuando en realidad el Ministerio Público debió haber sido noticia desde la reforma constitucional. Quienes son abogados saben que en el año 94 se incorporó el artículo 120 de la Constitución, que hizo que el Ministerio Público pase a ser un órgano extrapoder, pero sobre todo un órgano dotado de autonomía e independencia. Y ese fue el producto de entender cuál es la importancia del Ministerio Público. Hasta ese momento, yo lo hablaba hoy con el procurador, que por supuesto le pedí que me ayude, hasta ese momento el Ministerio Público o la Procuración General de la Nación era tomado como parte de la Corte. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando asumen las autoridades, cuando se abren las asambleas extraordinarias, más allá de algunos defectos protocolares que han venido sucediendo en las últimas iniciaciones de sesiones ordinarias, el lugar del Procurador General de la Nación es al lado de los ministros de la Corte, porque era y es el fiscal ante la Corte. Nada más que ahora es el fiscal con toda la autonomía y la autarquía que debe tener, no solo el procurador, sino que tienen todos los fiscales. Hasta antes de ese momento, los propios fiscales no estaban equiparados ni salarial ni en trato a los jueces.
Todo empezó en el año 94. Ahí es donde el Ministerio Público Fiscal tendría que haber sido noticia. En el año 97 se promulga la primera ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que, aunque no lo crean, sigue rigiendo en parte. Parte sí y parte no. Muy difícil de aplicar. El sistema legislativo, sí. Tenemos la parte que no está afectada por la nueva ley, por el acusatorio, rige la vieja ley orgánica, y en la parte que no está afectada la nueva ley por el acusatorio, rige la ley anterior. Yo tengo que decir que, por suerte, la parte de la sucesión del procurador regía la ley anterior, porque ponía como reemplazo del procurador general o la procuradora general saliente, ausente, fallecida o renunciada, al procurador fiscal ante la Corte con mayor antigüedad, que en este caso es Casal. A diferencia de la nueva ley, que prevé un sistema no vigente, pero de selección de fiscales coordinadores, y los fiscales coordinadores son elegidos por el Procurador General con la presentación de un plan de trabajo, con lo cual le quita todos los elementos objetivos de carrera y de antigüedad y de función, y puede llegar a poner como fiscal o como Procurador General, en caso de fallecimiento, demás, hasta que elijan un procurador, a cualquier fiscal que haya sido elegido fiscal coordinador por quien es Procurador General. Cualquiera, digo cualquiera porque en definitiva la ley dice el más antiguo, pero también uno puede elegir en qué orden va validando los cargos de fiscal coordinador. Con lo cual lo sigue llenando de subjetividad. Por eso a mí me alegra que la verdad, en el momento que hubo que cubrir la vacancia, lo haya cubierto el doctor Casal, por supuesto a quien respeto, y quien es procurador hace casi 6 años, lo cual habla muy bien de él y habla muy mal del país. Porque que un país tenga un procurador interino no habla bien de las instituciones ni de las capacidades de consensos. Pero bueno, en esta larga historia de estar a cargo de la Procuración, creo que hay que destacar cuál es la importancia y el rol que tiene el procurador. El procurador es uno de los que fija las líneas de política criminal del país. Y cuando hablo de la línea de política criminal, hablo de las instrucciones generales y de la forma de administrar que tiene el Ministerio Público. Cuando hablo de las instrucciones generales, hablo de los límites de la conciliación, los límites de la persecución, hasta dónde sí, hasta dónde no, si es permitible o si es posible la probation o la suspensión de un juicio o la reparación integral o la conciliación de un funcionario público. Si es posible aceptarle la renuncia a un fiscal que está acusado de un delito con perspectiva de género, un fiscal de corrupción, se marca una línea. ¿Cómo se trabaja con las provincias? No se olviden que el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene un recorrido por todas las provincias, y con todos los fiscales federales de las provincias, con las que también es necesario trabajar y con las que también es necesario unificar líneas de política criminal. ¿A qué me refiero con eso? Es muy difícil luchar contra la trata, contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, si uno no tiene una trazabilidad país. Y la trazabilidad país se hace teniendo relación con todos los fiscales federales, pero además teniendo un control, estoy hablando de un control funcional, no estoy hablando de un control de conducta, sino un control funcional de cómo trabajan. Y para eso, la Procuración cuenta con las procuradurías especializadas o las direcciones especializadas, que han sido endemoniadas según la época, porque yo siempre digo, son una Ferrari, pero si uno a cargo de la Ferrari pone un conductor de colectivo, y seguramente que al pisar el freno o al pisar el acelerador la sensibilidad es distinta. Entonces son herramientas muy importantes en tanto sean administradas con honestidad y con profesionalismo. ¿Qué tienen las posibilidades las procuradurías? De trabajar en todas las jurisdicciones, y se les da un respaldo. Todas las causas que ustedes ven de narcotráfico grandes o de trata, nuestra Procuraduría está atrás, porque también es un respaldo para los fiscales en la jurisdicción. Es muy difícil
pelear contra el narcotráfico cuando, por ejemplo, el involucrado es el juez federal de una jurisdicción, hoy lo puedo decir porque está condenado, una jurisdicción como Orán. Entonces, el fiscal que actúa todos los días investigando al juez federal y a las conductas que tiene ese fiscal, no solo tiene que ser apoyado, sino que tiene que ser controlado también, porque el riesgo es para todos. Entonces, eso es parte de la importancia de tener un procurador, un ministerio público autónomo y autárquico. Tengo que decir, lamentablemente, que la autarquía es media ficticia, porque nosotros pedimos fondos, pero bueno, como digo yo, es un divorcio mal hecho con el Poder Judicial, porque como antes pertenecíamos todos al Poder Judicial, teníamos el mismo edificio, y bueno, cuando nos separaron, el Poder Judicial se quedó con los edificios, nosotros tuvimos que reconstruir, pero además no solo eso, sino que todos los bienes secuestrados van a una comisión mixta que depende de la Corte, y yo digo, y el trabajo es de todos. Nosotros no tenemos fondo anticíclico, no tenemos tasa de justicia, pero tenemos cada vez más responsabilidades porque todo tiende al acusatorio. De hecho, tenemos el acusatorio funcionando en diferentes jurisdicciones. Así que aprovecho esta incógnita para dejar el reclamo a quienes están más cerca de la legislatura. Pero sí, tengo que decir que nos vienen dando la plata, nos faltaría que arreglemos el tema de los bienes secuestrados y demás para... El otro día hablaba con el fiscal general de Colombia, que vino para las reuniones especializadas del Mercosur, y cuando uno es anfitrión tiene que pagar el pasaje y el alojamiento de la gente que viene. Y vino el fiscal general de Colombia y le dijimos que le pagábamos el pasaje, y nos dijo, no, gracias, yo voy con mi propio avión. Le digo, qué bueno que tiene un avión, sí, es producto de un secuestro narco, por extinción de dominio. También dejo el reclamo de extinción de dominio, si quieren. Sí, no tengo un avión. Sí. Otra de las importancias que tiene el Ministerio Público, y hay que verlo, el Ministerio Público, lo ponemos del otro lado, es el defensor de la sociedad. Porque siempre dicen, es el que acusa. No, es el que defiende a la sociedad. ¿Y por qué es importante esa autonomía o esa independencia? Todos vemos cómo, no le vamos a poner colores a esto, cómo van pasando los gobiernos y los querellantes del Estado, como digo yo, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, la FIP, son querellantes y después a lo mejor dejan de ser querellantes. El único que sigue, por supuesto que puede haber defectos, por supuesto que el único que sigue adelante con la acción es el Ministerio Público. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un montón de causas que llegan con recursos, por ejemplo, absoluciones que han ocurrido o sobrecimientos que han ocurrido en instancia de juicio oral, ya sea con juicio o sin juicio, que es una nueva modalidad que estamos viendo, con las querellas retiradas, como puede ser la Unidad de Información Financiera o la Oficina Anticorrupción, el único que sigue con los recursos es el fiscal, y cuando ese fiscal va a la Cámara de Casación, si el fiscal de casación desiste el recurso, se acaba la causa, y si frente al recurso extraordinario frente a la Corte tiene un poder muy grande en todo lo que sea la resolución del conflicto, pero en las causas penales que vienen absueltas, y solamente con recurso fiscal, ese poder es todo del procurador. Porque si el procurador no sostiene la acusación, la Corte no puede condenar. Entonces acá vemos por qué es importante develar la incógnita y tener un Ministerio Público que sea autónomo, que sea previsible, que sea independiente. Porque hay un montón de coyunturas que pasan en los poderes políticos, como yo siempre digo, yo desde que estoy en la justicia vi pasar 10 procuradores, desde que estoy en el Ministerio Público ya van 4. Yo siempre digo, el poder político pasa, el poder judicial, que tiene su razón de ser, sea estable, permanece. Pero tiene su razón de ser porque además tiene que juzgar las conductas después. Entonces, yo siempre hago un llamado, en estos ámbitos que se mezcla la política, a que tratemos de evitar que la política deje de judicializar las cosas,
los acuerdos, los candidatos para... Y que la justicia deje de politizar las cosas. Porque acá necesitamos, digamos, reconstruir el égido de las instituciones. Y que conte que primero lo que dije es que necesitamos un procurador efectivo. Ojalá sea el que está actualmente, pero es la primera muestra de madurez institucional. Entonces, yo cuando hablaba con Agustín y pensaba esta charla, sabiendo que Sofía sabe mucho más que yo de lo que es dogmatismo y demás, lo que quería transmitirles es la realidad práctica y la importancia que tiene un procurador. Yo les comento, esto no es un alegato político, entre julio del 2020 y septiembre del 2021, en lo que a mí me tocó vivir, nosotros, el procurador tuvo 18 pedidos de juicio político. 18 pedidos de juicio político. Y yo dije que los puedo entender porque ha pasado otras veces, cosas que antes no pasaban, ha pasado otras veces. Y yo lo podía entender, pero yo siempre decía que es necesario, ¿no? Porque cuando uno tiene un procurador efectivo, tratar de buscar mecanismos de expulsión es una herramienta, no sé si calificarla de válida, porque para mí no es válida, es una herramienta posible. Pero cuando uno tiene un procurador interino, las energías hay que gastarlas en buscar consensos, no en buscar disensos y tratar de voltear a un tipo que no ocupa un lugar efectivamente. Y en ese momento, durante ese tiempo, uno ve y realmente siente lo importante que es tener una institución firme. Una institución firme que una de las personas que fue a declarar a la Comisión de Justicia, porque cuando no pudieron con el procurador se intentó reformar la ley, y yo siempre digo, cada vez que uno reforma una ley, lo que tiene que pensar no es la mirada, como hablábamos antes, miope. La ley que vos reformás hoy, porque te conviene, después se te viene en contra. Entonces lo mejor que vos podés tener son instituciones fuertes, leyes fuertes y previsibles que te den tu ámbito de libertad y tu ámbito de restricción. En ese momento uno ve la importancia que tiene tener una institución fuerte. Y lo hablaba con Becerra, que fue el primer procurador que tuvo los 2 tercios y me llamó para venir a declarar a la Comisión de Juicio Político y me dice, yo hay muchas cuestiones de política criminal que nunca las hubiese podido tomar si yo no tenía 2 tercios de consenso. Y los 2 tercios no significa ser político. Los 2 tercios es el número que también implica la remoción. Con lo cual, si vos tenés los 2 tercios que te favorecen, no vas a tener los 2 tercios que te revocan. Y podés tomar decisiones que dentro de la justicia, o dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial, nunca las decisiones que toman le gustan a los 2 lados. Nunca. No por nada uno dicen esto es blanco y otros dicen esto es negro. Bueno, vos tenés que elegir. Tratás que el negro no sea tan negro, que el blanco no sea tan blanco, pero siempre va a ser más blanco o más negro. Y siempre va a haber uno disconforme. Entonces, para tomar esas decisiones, uno tiene todos estos requisitos de autonomía y demás. En esos momentos yo hablaba con mis amigos, todos, si queremos, universitarios, formados, y le decía, che, ¿ustedes ven lo que está pasando? ¿Qué está pasando? No, 20 pedidos de juicio político, reforma de la ley. Ah, no. Che, le digo, ¿ustedes saben qué hace el procurador? No saben. Ustedes saben que muchas de las cosas que pasan en este país no podrían ser posibles si un procurador no guiase una política criminal o no sostuviese los recursos hasta... No sabemos. Bueno, el Ministerio Público Fiscal es una incógnita. Yo, como más allá de, por supuesto, quedar abierto a preguntas y tratando de resguardar mi rol institucional, yo lo que los invito a todos es que tratemos de dejar que el Ministerio Público sea una incógnita. Que valoremos la institución que hay, valoremos lo que es tener un Procurador General independiente y ayudemos, si quieren, a construir esa institución. Porque yo siempre digo, de repente cuando hay afectación de algunas instituciones,
la gente sale a la calle. Yo no estoy viendo que salgan a la calle, no, estoy muy lejos de eso. Pero cuando se afectan otras instituciones, la gente ni siquiera se asoma a la calle. Entonces lo que digo es, tratemos de buscar y de que el Ministerio Público deje ser una incógnita y aunque sea, asumémonos a la calle a ver qué pasa con el Ministerio Público. Se los dejo además como un reclamo solidario para conmigo, ¿no? Así que, ¿estoy bien el tiempo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Impecable. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora María Sofía Sagüez. Es doctora en Derecho por la UCA, máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, directora de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral. Es autora de 2 libros, 2 en coautoría y autoría de más de un centenar de capítulos de obras colectivas y artículos en publicaciones periódicas. Es actualmente secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sofía, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahora sí, claro, colorado es apagado y verde, muy bien, maravilloso. Pensé que colorado era encendido. Las pastillitas de... Claro, exactamente, estoy igual. Estamos bien, estamos bien. Gracias porque la juventud siempre alerta en la tecnología. Bueno, podemos pasar a la siguiente filmina. Me pareció muy interesante que se partiera en la primera disertación de la problemática de la falta de designación efectiva del Procurador General, porque es el punto donde yo también quise poner mi acento. Y me parecía interesante esta idea de la incógnita. Me parecía interesante jugar entre 2 palabras, incógnita, ambigüedad o en realidad multiplicidad de personalidades de la institución en sí, pero en un escenario muy particular que es el escenario de desconstitucionalización de los mecanismos de control de la reforma de 1994. ¿Y cómo entendemos esa vacancia en el escenario completo de las omisiones constitucionales que se dan en la reforma del 94? Porque hay que entender que para la reforma del 94 la figura del Ministerio Público era un elemento troncal. Su carácter de órgano extrapoder o nuevo poder del Estado, más allá de lo que lo definan los distintos autores, era trascendentísimo, por eso estaba así en la ley de convocatoria. Entonces la falta de designación a una de las cabezas no es algo indiferente y uno tiene que hacer un paso atrás y ver el escenario y se da cuenta que faltan muchas más cosas, ¿no? Y por eso a mí me pareció interesante plantear la situación del Ministerio Público en un escenario de desconstitucionalización. Y si vemos la desconstitucionalización, la omisión de los mandatos constitucionales, lamentablemente no es algo nuevo en el derecho, en la historia argentina. Vemos que hay una herencia. Ya de 1853 había algunos mandatos que no se cumplían. 3 veces se pide juicio por jurado a nivel federal y el juicio por jurado no existe. Vemos que en el 57 también, el artículo 14 bis, muchas de las pautas estaban colgando de una idea de programaticidad. Pero en realidad en la reforma del 94 vemos que hay una marcada tendencia a una omisión de la concreción de los mandatos constitucionales que tienden al control. Y ahí vemos, y ahí toma prevalencia la falta de designación del Procurador General. Fíjense, defensor del pueblo, ¿no? ¿Cuántos años? Y hay una... claro, exactamente. Hay una hermandad de la figura, que incluso en el derecho comparado a veces el Ministerio Público cubre la función de defensor. Entonces hay una hermandad y hay una omisión de designación, una vacancia que la Corte ya 2 veces señaló como que debe suplirse. Caso Mendoza, caso Cepis, claro, porque tiene que ver con acceso a justicia. O sea, la vacancia del defensor del pueblo se judicializó sin respuesta. Pero fíjense también, la ley de coparticipación, la autonomía jurisdiccional de Cava, la plenitud de la autonomía de Cava en términos del 129, la tutela jurisdiccional de derechos homogéneos, falta regular la acción de clase. Pero
también tenemos dos que ahí no mencionaba y que tienen que ver con estas nuevas figuras que aparecen en el diseño constitucional argentino como órganos extrapoder o como órganos que innovan en el diseño de poder clásico, que sería el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. En el caso del Ministerio Público, la deuda en la designación efectiva del Procurador General. En el caso, y mencionemos también la autarquía financiera, doctor, tiene razón. Me pregunto yo, autarquía financiera también, Poder Judicial tiene también su punto para analizar, ¿no? Pero también con el Consejo de la Magistratura, la ley actual declarada inconstitucional por la Corte, pendiente de dictado de una nueva ley. O sea, estamos ante grandes omisiones por parte de los poderes de Estado en la concreción de mandatos constitucionales, sobre todo en lo que tiene que ver con descentralización del poder y control. Porque el régimen federal es también control, la distribución de potestades financieras en el régimen federal es también control. Entonces, hay una fuerte falencia de los mecanismos de la concreción de mandatos constitucionales y en el control. Y fíjense que, si querés, pasamos a la siguiente filmina. Muchas de las omisiones generaron la judicialización de la política. Se habla mucho de judicialización de la política. En realidad lo que hay es una judicialización de omisiones muchas veces, ¿no? A veces también podemos caer en el otro. Pero ahí vemos que hay una judicialización. Fíjense que al principio las dos herencias son más que todo omisiones que tienen que ver con derechos. Estaría también la omisión en la concreción del sistema acusatorio en el orden federal, el fallo Casal y todas las... y con su consecuencia, ¿no? Pero la reforma del 94 vemos marcado una judicialización de los mecanismos de control. Todavía no se ha planteado en concreto la problemática, por ejemplo, de la autarquía financiera del Ministerio Público en clave jurisdiccional, pero notamos aquí un escenario preocupante, porque claro, si los mecanismos de control, ya la división de poderes era un delicado mecanismo de relojería, cuando innovamos en esa división de poderes a través de la introducción de órganos extrapoder o de figuras que tienden a actuar dentro del marco de un poder del Estado, pero descentralizar ese poder, como sería el Consejo de la Magistratura, en la administración, etcétera, ese delicado sistema de relojería cae. Ese delicado entra en crisis. Entonces, la omisión en la designación no es un elemento que pueda ser analizado solamente en clave política, sino con fuertísimas implicancias institucionales, más allá del mérito de la persona que esté ejerciendo en carácter interino del cargo, ¿no? ¿Y por qué? Y acá vamos a lo siguiente, porque la Constitución es norma, en cuanto norma debe ser cumplida. Esa frase que nos parece tan evidente llevó años de desarrollo de doctrina, la generó un doctrinario alemán, Konrad Hess, que además era miembro del Tribunal Constitucional. Es interesante cuando uno ve la Constitución interpretada desde la óptica jurisdiccional, y que la Corte ha empezado a aplicar de manera notoria en todo lo que tiene que ver inconstitucionalidad por omisión, en los casos que citamos anteriormente, pero no, perdón, ahí no, una más. No, otra para adelante. Pero además, porque es importante, y esto a mí me interesa, cuando analizamos la naturaleza del Ministerio Público, ya no lo debemos analizar solamente en base a las obligaciones del Estado argentino a la luz de su orden constitucional, sino también interamericano. Y el Ministerio Público tiene una trascendencia sumamente importante para el sistema interamericano. Entonces hay una obligación de dotar de la solvencia institucional necesaria al Ministerio Público. Ya vamos a ver por qué. Y además porque nuestra Constitución, además de la doctrina de la fuerza normativa de la Constitución, además de las obligaciones del Estado en los términos del artículo 2, adoptar medidas legislativas y de otro carácter, exige su imperio en el artículo 36, cuando dice la Constitución mantendrá su imperio. Una frase que parece ser simbólica, pero que existe que la Constitución sea aplicada. Y si uno hace un juicio de ponderación a 170 años de la Constitución argentina, y a muchos menos años, ¿no? Pero de la reforma del 94, el escenario de incumplimiento por omisión es terriblemente preocupante. Entonces vamos a la relevancia institucional del Ministerio Público. Me pareció muy bien lo que usted señaló, del Ministerio Público en general, ¿no? Cuando se señala, el Ministerio Público es una pieza vital en la construcción del Estado de Derecho. Me tomo acá la picardía de citar a mi padre como una picardía filial, perdónenme, pero me pareció una frase muy, muy auténtica, pero además
porque el Ministerio Público es señalado permanentemente la trascendencia en la Corte Interamericana, el Ministerio Público tutelar, el rol de los defensores, el de los defensores de derechos humanos específicamente, la persecución de a los defensores de derechos humanos, cómo el trato frente a la defensa de derechos humanos se evalúa como un termómetro del grado de consolidación del Estado de Derecho, ha sido marcado por la Corte Interamericana en infinidad de casos. Yo acá cité un caso reciente, del 2022, pero infinidad. Y el impacto de la eficacia del Ministerio Público Fiscal en ¿cómo se llama la palabra? La construcción, digamos, de procesos penales convencionalmente idóneos es también sumamente importante. Sumamente importante quizá a través de marcar las omisiones, las falencias, pero bueno, el lado oscuro también muestra la cara de luz, ¿no? Entonces, la eficacia del Ministerio Público está intrínsecamente vinculada con la consolidación del Estado de Derecho y el cumplimiento por parte de Argentina de los compromisos internacionales, y en ese sentido se vuelve aún más imperiosa el dotar de los aspectos institucionales necesarios para que el Ministerio Público en general pueda hacerlo. Pero vamos al tema famoso de la ambigüedad. Yo lo llamé ambigüedad, aquí lo llamaron incógnita, y creo que en parte tiene que ver con el temor a ver que haya instituciones que adscriben o adquieren nuevas fisonomías. Cuando se habla del juez, del rol del Poder Judicial, Eduardo Ferrer Macgregor en la Corte Interamericana dice, bueno, el juez doméstico debe ser concebido como un juez interamericano. Y tenemos muy interesantes dictámenes del Ministerio Público en torno al sentido, esos extremos en la Corte, ¿no? Dictámenes, por ejemplo, de Víctor Abramovich, muy interesantes en ese sentido. Entonces, el juez ha mutado a la luz del impacto del orden convencional, ha mutado en su naturaleza institucional. No es solamente un juez doméstico, es un juez interamericano. Y el Ministerio Público tampoco es solamente un Ministerio Público, es un Ministerio Público interamericano y tiene que tener su propia fisonomía institucional, su propia carrera fiscal, como lo señaló aquí el doctor, como elementos indispensables para su comprensión. Nosotros sabemos que en la Constitución originaria nació como parte de la Corte. De hecho, el Procurador General era parte de la Corte, pero eso mutó en el año 1900, eso se modificó posteriormente, y de hecho la reforma tenía como caballito de batalla entre el defensor del pueblo, el jefe de gobierno y el Consejo de la Magistratura. Y definido. Claro, ¿es realmente un órgano extrapoder? ¿Es un órgano de extrapoder dentro del marco del Poder Judicial? ¿Es un cuarto poder? Tenemos autores para todos lados en ese sentido, pero lo que tiene, todos confluyen en consolidar que es un órgano que debe retener la autonomía y la consolidación institucional necesaria y la autonomía y autarquía financiera para tener un protagonismo en este mecanismo de frenos y contrapesos que es el control del poder. Ahí tienen todos los autores y las distintas naturalezas que le van dando, incluso nos dicen, por el diseño es un órgano extrapoder, por la ubicación institucional en lo que es la estructura de la Constitución es un cuarto poder. Lo importante es que tenga autonomía funcional y tenga los medios para articular. Entonces, lo que necesitamos es, y pasemos a la siguiente, un Ministerio Público interamericano que satisfaga las exigencias interamericanas y que se consolide como un contrapeso en el sistema de frenos y contrapesos. Por eso yo ahí puse ambigüedad o múltiples personalidades. ¿Por qué nos asustamos que el juez, por ejemplo, sea imparcial, pero deba ser un juez que haga justicia de acompañamiento cuando se trata de una tutela de derechos de una persona en situación de discapacidad? ¿Pierde su naturaleza? No. Lo que pasa es que adscribe una nueva función dentro del diseño convencional. Entonces, en realidad, que el Ministerio Público tenga múltiples facetas no hace que sea ambiguo. Es que su rol institucional cubre distintas dimensiones. Por eso cuando se hablaba de esa ambigüedad del Ministerio, y ya yendo al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Esa ambigüedad que Linos Palacios decía, es parte, pero a su vez es órgano de cooperación judicial, o Carneluti, es parte, pero con un deber de cumplir. Esa idea de defender el orden público constitucional, el orden público en general, la misión de defender los intereses que afectan al orden público y social que se le otorga al Ministerio Público Fiscal, no debe verse como una ambigüedad.
no debe verse como una incógnita, sino como una redimensión de las distintas perspectivas de actuación de una institución fundamental en el sistema de frenos y contrapesos. Un ministerio público convencionalizado, si quieren así dimensionado. Como dice Masnata, sirviendo a la justicia desde afuera. Esa idea de parte imparcial que se le quiere dar al Ministerio Público Fiscal es de la misma manera que le damos a la justicia tuitiva, en la justicia de las libertades, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la tutela de niños, niñas y adolescentes, etc. Es simplemente leer el orden constitucional con los lentes en clave convencional. Bien. Un tema que sí preocupa desde el punto de vista institucional, a los que desde el dogma me resultó simpática la referencia al dogma, le voy a preguntar bien porque después, cuando me dijo Sofía desde el dogma. Porque usted es mucho más preparada. No, preparada, usted tiene una experiencia, pero después nos vamos a charlar. Pero sí, estas discusiones bizantinas me hizo recordar a eso, de si puede o no haber un órgano con carácter bicéfalo. Y si uno busca en la Constitución encuentra órganos bicéfalos, de hecho encuentra las dos cámaras del Congreso, pero siempre hay un elemento aglutinador, ¿no? Una autoridad, una asamblea legislativa. Sí, evidentemente es una institución con un perfil muy particular, pero eso no la vuelve inconstitucional, ni la vuelve anómala, ni la vuelve ambigua, la vuelve con múltiples variables, perspectivas o personalidades. Pero la importancia de definir esas facetas y personalidades es sumamente trascendente, porque la naturaleza de la definición de cada de esas perspectivas nos va a permitir establecer los límites a su reglamentación. Veamos, no quiero meterme con un tema que yo no soy experta, y que acá hay gente mucho más experta, que es la problemática de hasta dónde debe actuar el Ministerio Público Fiscal en la flagrancia, por ejemplo, ¿no? Un tema que ha generado mucho debate ahora en la actualidad. Bueno, si tenemos realmente certeza de la naturaleza institucional del Ministerio Público, vamos a poner el límite en un lado, y si no, no. Entonces, la importancia de definir la naturaleza. Y por eso, si uno abre la visión al derecho comparado, me pareció interesante algunas experiencias de algunos regímenes donde se consolida ese rol institucional del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, la referencia al Ministerio Público Fiscal como una magistratura fiscal, otorgándole esa jerarquía, esa idea que usted decía, bueno, se estableció la independencia, nos tuvimos que ir sin nada. A ver, estamos hablando de una magistratura fiscal, no estamos hablando del hermano menor del Poder Judicial. Estamos hablando de un órgano con o de una institución con un peso político importantísimo. Fíjense que la Constitución de Portugal lo llama magistratura fiscal. O el artículo 120 de nuestra Constitución pareciera que le podría dar esa fórmula de magistratura requirente, que actúa frente a una magistratura decisoria, ¿no? Incluso en algunos regímenes comparados se habla de un Consejo Superior de la Fiscalía, que organiza, que administra, y que se encarga de esa visión institucional compleja que requiere el manejo de los distintos personalidades y los distintos estamentos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece muy importante, que es un punto que usted señaló, el robustecer y el consolidar la idea de una carrera fiscal. Una carrera fiscal que puede tener ribetos, y eso nos llevaría a analizar la posibilidad de un traspaso entre la carrera judicial o carrera fiscal, un tema sumamente común, pero cuestionable, porque la carrera fiscal exige digamos, un profesionalismo, una especialización que no siempre se dimensiona. ¿Cuántos cursos de especialización en carrera fiscal existe? Hay en algunas universidades, pero no es algo que esté planteado. El desarrollo de una escuela fiscal. Específico en todo el país. Exacto, la UBA, ¿no? No, la UCASAL. La UCASAL, perfecto. Perfecto no, digamos, perfecta la falencia. Entonces, la importancia de la carrera fiscal, y si uno se analiza en el derecho comparado, por ejemplo, voy a citar la Constitución de Cuba de 1940, pero bueno, estaba ahí la idea de la carrera fiscal, la Constitución de Brasil de 1969, la Constitución de Turquía, la ley española. Sabemos que en España la escuela judicial, se habla en serio cuando se habla de escuela judicial, son uno de los países referentes en torno al tema, y fíjense cómo se regula la carrera fiscal. La carrera fiscal como un sistema orgánico, disciplinado, regular, profesionalizado, de estructurar la formación, el escalafonamiento, la promoción y las jubilaciones en miras a una racionalización del ingreso, ascenso y egreso del Ministerio Público Fiscal.
Y esto genera, obviamente, el cuestionamiento de todo lo que sea nombramientos que no se realizan en base a estas pautas. Fundamentos de la carrera fiscal: la autonomía operacional diseñada por la Constitución al Ministerio Público. Necesitamos concebir una carrera fiscal que esté acorde del rol institucional que le otorga la Constitución al Ministerio Público. Necesitamos un cuerpo especializado, profesionalizado, con justificación funcional, vocación distinta, porque la vocación a formar parte del Ministerio Público no es la misma vocación a formar parte de la Judicatura. Yo me recuerdo cuando yo ingresé al Poder Judicial, bueno, esto es autorreferente, ¿no? Pero cuando muchas personas, estamos hablando del año 91 en mi caso, uno entraba, yo trabajé en Defensoría, en Fiscalía y en tribunales, porque uno entraba y iba al escalafón, lo llevaba por la vida. Y en cambio, la doctrina comparada habla de una vocación, fíjense, Georges Besparet habla de una agilidad de espíritu propia del Ministerio Público Fiscal. Ágiles de espíritu, ¿no? Cosa que tal vez no se da tanto en la judicatura, ¿no? Y es una carrera fiscal que hay que jerarquizar, hay que profesionalizar y jerarquizar. ¿Cuáles son las bases de esta carrera fiscal? Algunas están y otras no están en la ley. Y discúlpeme que voy a hacer referencia a algunos temas. Primero, bueno, obviamente, la selección y la promoción republicana, el ingreso democrático, que sabemos que está, pero está limitado. Porque más amplio la tenemos, sí, pero está mal hecho. En la Corte también tiene sus deudas importantes. O sea, es algo que hay que seguir trabajando en ese punto. Sí, exactamente. La igualdad de oportunidades, la garantía de la igualdad de oportunidades frente a toda situación de discriminación estructural. La selección por idoneidad, que el ingreso y el ascenso en el escalafón respectivo se base en jurados y mecanismos de evaluación que respeten las designaciones por idoneidad de candidatos, concurso de oposición. La formación especializada previa, y ahí es el gran talón de Aquiles, la formación especializada previa y además la actualización especializada, un elemento determinante. Otro elemento importante, la estabilidad y autonomía funcional. Otra deuda que en algunos aspectos ajena al Ministerio Público en sí. La inamovilidad en el cargo. La prohibición de traslados y ascensos no aceptados, que a veces entra en jaque con el artículo 64, si no corríjame. La irreductibilidad de las remuneraciones, la responsabilidad de los integrantes, el régimen adecuado de retiro y jubilación y un libre desenvolvimiento operacional en el cumplimiento de sus deberes. Y con relación específica a lo que es la carrera judicial, la paridad jerárquica con la carrera jurisdiccional. Esto lo prevé, por ejemplo, expresamente la Constitución de Perú de 1978 y la de Colombia de 1945 en el artículo 42. Se habla de mismas categorías en remuneración, privilegios y prestaciones. La diferenciación funcional y las restricciones al traspaso, a que se use una carrera como trampolín a la otra. Que no en todas las situaciones, porque sabemos que hay representantes del Ministerio Público excelentes, profesionalizados y sumamente formados, pero que en muchos casos se miran con esa óptica. Me súper excedí en el tiempo. Dos palabras: aspectos positivos de la ley actual: los concursos públicos para el nombramiento de fiscales, el ingreso democrático a cargos inferiores y de secretarios, corríjame si eso se ha modificado, porque cuestionamientos, los nombramientos interinos, la posibilidad de traslados. La selección, el cuestionamiento al mecanismo de selección de procurador general, que de hecho lo somete a el parecer de los partidos políticos actuantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo, la extensión del número de sujetos sometibles a juicio políticos a extramuros de la Constitución, esto lo trató la Corte en el caso Molinas, y la amplia facultad del Procurador General para la designación de ciertos magistrados y funcionarios del Ministerio, que lo acaba de señalar usted, más allá de la del carácter valioso de las personas que lo integran, necesitan tener atrás de ellos un mecanismo de selección institucional acorde al rol que ocupan, ¿no? Bueno, los titulares de procuradurías del artículo 23, los fiscales actuantes ante la Cámara de Casación, el artículo 12. No estoy cuestionando a las personas, estoy planteando la necesidad de un diseño institucional acorde al rol institucional. En definitiva, la Constitución es norma, como norma obliga, y la Constitución reclama un sistema de frenos y contrapesos que esté a la altura a lo que diseñó la reforma del 94. Hoy la situación nos marca múltiples omisiones, y entre esas omisiones se tiene una gran deuda con el Ministerio Público en general y en particular con el Ministerio Público Fiscal. Intenté dar algunas herramientas que permitan superar esa deuda y que en definitiva
nos garantice el imperio efectivo de la Constitución. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Impecable. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Guillermo Lipera, es egresado también de la Universidad Católica Argentina. Ha cursado el programa de alta dirección en la Escuela de Altos Estudios Empresariales, el IAE. También ha realizado estudios en Harvard, en el IES de Business School de la Universidad de Navarra, en la Harvard Law School, y bueno, es miembro, ex miembro titular del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es conjuez de la Corte Suprema de la Nación y actualmente se desempeña como socio gerente de Bulló Abogados. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Te cedo la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gran honor compartir acá con la doctora Sagüez y el doctor Olima este panel. La verdad que comparto todo lo que dijeron y me dan ganas de meterme a hacer doble clic en varios de los puntos que han tratado. Cuando el doctor Olima se pregunta acerca del título, yo lo interpreté como decir el gran enigma, la gran duda, ¿le vamos a dar bolilla o no a este tema del Ministerio Público desde el sector político fundamentalmente? Creo que no lo toman en serio, y lo digo en general, tanto no lo veo, honestamente, y esto está por arriba de la grieta. Ninguna de los les cuesta o no se imaginan nominar, proponer al Senado un candidato a procurador que no lo conozcan o no sea amigo. Y esa es una falencia, y por eso estamos como estamos, y no hemos logrado tener alguien que cuente con las 2/3 partes de los votos en el Senado. Por otro lado, me tentó mucho la doctora cuando hablaba de las omisiones constitucionales, y sobre todo el tema de coparticipación me parece vital, porque influye mucho en esto. Es decir, recordemos que la coparticipación se establece que tenía que haber un acuerdo marco entre las provincias, después sancionado por ley, en donde se establecían criterios objetivos de reparto de la masa coparticipable, que había sido achicado mucho en la década del 90, y de esa manera se evitaba la discrecionalidad de la que hizo abuso y abuso el Poder Ejecutivo en muchos gobiernos, y eso condicionó mucho a las provincias, y también las provincias condicionaron al Poder Ejecutivo y le cambiaban votos, y todavía hoy te cambia un voto. Bueno, si me das lo que necesito, te voto favorablemente. Por ejemplo, abrir la comisión de investigación de la Corte Suprema, como ha pasado ahora, por ejemplo. Entonces, y en la norma transitoria de la reforma 94, le estableció un límite. En el 96, al fin del 96, tiene que estar sancionada la ley, todavía no la tenemos. Y el daño que le hace a la división de poderes es fenomenal. En este punto, digamos, fui cambiando un poco en función de lo que ustedes dijeron, pero en el fondo yo creo que acá el tema que tenemos que abordar es algo que lo escribe muy bien Lowenstein, que es un tratado que siempre vuelvo a él. Es un estudioso que hizo mucho hincapié, le preocupaba mucho la concentración de poder, y él hacía énfasis siempre que, salvo los santos, que tampoco sabía si lo sabía, santos, caían en la tentación, cuando tenían poder, de abusar del poder. De manera que lo que había que hacer para contrarrestar esto era tratar de dividir las funciones del poder en la mayor cantidad de veces posibles, de modo de mitigar este riesgo. Y esto era una división tanto horizontal, Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial y ahora el Ministerio Público, y vertical, es decir, y esto lo hablaba él, digamos que Estado Nacional, provincial y municipio, es decir, también la verticalidad, es decir, el federalismo influye en la división de poderes, si no queda trastocado. Y la verdad que hay un trabajo de Liatz, Federalismo y Unitarios, donde da cuenta de todos los millones de pesos que se transmitieron en la década del 90, arbitrariamente, discrecionalmente a las provincias,
y que se fueron detrayendo la masa coparticipable, lo cual esto afecta enormemente al funcionamiento de las instituciones. Dicho esto, un punto de las omisiones que no... Creo que la Constitución se quedó a mitad de camino en muchos puntos, porque por ejemplo, cuando en el tema del Ministerio Público me sabe a poco un solo artículo, porque podría haber dicho también que para su designación debería necesitarse las 2/3 partes de los votos en el Senado, con lo cual nos hubiéramos evitado el dolor de cabeza y el miedo que tuvimos todos, cuando en el Senado en 2020 se aprobó en el Senado cambiar este artículo de la ley y en vez de 2/3 partes de los votos, bajamos a una mayoría absoluta. Con lo cual, digamos, estuvimos ahí, nos salvaron los diputados, que tuvieron la valentía de votar en contra, pero hubiera sido catastrófico. Pero esto, la verdad, lo tendría que haber hecho en su momento la Constitución, que no lo hizo. Así podemos decir lo mismo con el Consejo de Magistratura. El Consejo de Magistratura no hubiera tenido problema si se hubieran definido en la Convención Constituyente, decir, bueno, a ver, ¿qué es equilibrio? Bueno, son tantas personas y tantos por cada lugar y listo. Y nos hubiéramos evitado tener lo que tuvimos, la 26080, que nos tuvo 16 años totalmente dominada por la política partidaria, el Consejo. Creo que fueron falencias de la Constitución que afectaron este tema de dividir el poder y ponerle control al poder. Y un tercer punto que es el tema de los DNU, la 26122. Esa me tiene... Yo aclaro que yo vengo más... trabajé 4 años en tribunales, del 82 en juzgado penal, 4 años, y después toda la vida empecé pateando tribunales del otro lado y mi vida fue siempre abogar. No conozco otro trabajo y nunca gané un mango que no sea de estar todo el día trabajando, abogando en la justicia. Y el tema de los DNU, la ley es muy... se quedó a medias también la redacción de la ley, porque dice que el Poder Ejecutivo lo manda, como criterio general son nulos de nulidad absoluta, salvo en circunstancias extraordinarias, bueno, que no pudiera seguirse el procedimiento normal para aprobar las leyes, puede dictarse un DNU, se manda a la comisión bicameral, no puso plazo. Hay otras constituciones, Brasil, Italia, España, que dicen, si en tantos días, tantos meses, no se aprueba o no se trata, cayó el DNU. Acá no pasó nada. Es más, cuando en el 2006, que fue un año fatídico, pues sacaron 3 leyes para destruir bomba atómica a la Constitución Nacional, una la del Consejo de Magistratura, otra esta ley dijo que se mandaba el DNU y el DNU permanecía en vigencia, en plena vigencia, mientras las 2 cámaras no lo rechazasen. Un disparate, yo creo que, no sé si llamarlo omisión, pero para mí es absolutamente contrario a la letra y al espíritu del artículo de la Constitución, porque dice, de inmediato el Congreso lo tiene que tratar. Pero no se animaron a poner cómo, y porque no estaban convencidos. Lo pusieron porque en el pacto que habían celebrado con el radicalismo, bueno, el radicalismo exigía con razón el tema de poner límites de DNU, lo pusieron a media, y quedó abierto, y todavía hoy clama a gritos porque desde el 94 a hoy tenemos más de 1.100 DNU. 1.100 DNU. Y a los abogados y a nuestros clientes los vuelven locos. Las pesadillas más grandes que hemos tenido nosotros trabajando han sido siempre problema del abuso de los DNU. Volviendo, fue una digresión a propósito del tema de la Constitución, pero vuelvo. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es tratar de empoderar realmente al Ministerio Público. Y nos pegamos un flor de susto en el 2020, porque esta ley el proyecto que fue aprobado en el Senado no pasó en diputados, afortunadamente. Por otro lado, cambiaba también la composición del tribunal para enjuiciar a los fiscales. Y lo politizaba al igual que habían politizado el Consejo de Magistratura, es decir, de 7 miembros, originariamente, y todavía por suerte tiene solamente 2 políticos, los otros 5 no políticos, uno más o menos que ahora voy a ver al punto,
y los convertía en 4 políticos y 3 no políticos. O sea, eran 1 del Poder Ejecutivo, 3 de la Cámara Bicameral, y un quinto que es uno que también tenemos este problema en el Consejo de Magistratura, que es elegido por el Consejo Nacional de Universidades, que literalmente es una burla al sentido común y es trampa. ¿Por qué? Porque en ese consejo siempre, no votan todos los académicos, votan solamente los decanos de cada universidad y estamos creando universidades como colegios, o más que colegios, con lo cual, sobre la mayoría de ellos en el AMBA, en el conurbano, perdón, y generalmente se acomodan al gobierno de turno. ¿Sí? No es que van siempre para un lado, todo depende, porque no siguen una línea correcta. Nosotros, desde el colegio, propusimos una reforma en la ley del Consejo de Magistratura, donde dijimos que tiene que ser, los académicos tienen que ser abogados elegidos por profesores que llegaron por concurso a las facultades nacionales, estatales o privadas, que tengan como mínimo 10 años de antigüedad en la carrera. Con lo cual cambiaría mucho el tema y sacaríamos un voto ese, la verdad que es muy, muy injusto como está aplicado. En suma, yo creo que para la autarquía, y para tener la independencia económica es fundamental. Nos comprometemos a abogar por eso también, porque es clave. Si no tienen los medios suficientes, es muy difícil que puedan influir y tener el poder que tienen que tener. Dijo recién algo el doctor, que no era cuestión de salir a las calles, lo que fuera, yo en eso no puedo decir lo mismo, porque salí bastantes veces a la calle. La primera vez que salimos fue con el tema de Campagnoli. Caso que yo, la verdad, Campagnoli no lo conocía. Cuando me entero lo que estaba pasando y leo todo lo que le había pasado a Campagnoli, sentí como un líder del sector de la abogacía, que a veces uno no se puede quedar callado y tiene que salir a la calle. Y salimos y al final llenamos, me acuerdo, la Diagonal Norte con a veces el ciudadano tiene que salir, tiene que incidir, y lo mismo hicimos con el Consejo de Magistratura, porque la demanda la interpusimos en el 2006 y la ganamos en la Corte porque el recurso fue mantenido por las 2 presidencias. ¿Qué quiero decir con esto? A la política le cuesta mucho entender que los jueces tienen que ser independientes. A la política le cuesta muchísimo entender que los fiscales tienen que ser independientes. Y horrores les cuesta. Y entonces, a futuro, ya de la Constitución hablo mucho, adhiero en todo, pero me gustaría hablar de temas prácticos de la vida. Uno a veces siente que le inclinan la cancha, porque cuando uno tiene que litigar y resulta que uno sabe que gente del gobierno es amiga de un político que va, que viene, y del juez o del fiscal y no sé cuánto, realmente uno del otro lado siente que no tiene las mismas, que la cancha la tenemos inclinada. Con lo cual, en ese punto, me parece oportuno tratar de trabajar, tanto en el Consejo de Magistratura o en la Corte, y también en la Procuración, en normas de buenas prácticas, para que uno se quede tranquilo de que yo tengo las mismas oportunidades como abogado que las que tiene el fiscal cuando está acusando en un caso y el abogado defiende, o en un caso que está también en la Corte, o un juez con un político y nosotros estamos del otro lado. Con lo cual creo que vendría bien, porque a veces también, yo creo que no solo hay que hacerlo, sino que también hay que parecerlo. A mí me hace ruido cuando veo una foto donde está un fiscal festejando cumpleaños con jueces federales. Me hace ruido, no me siento cómodo. Entonces, creo que hay que guardar las formas, creo que tenemos que estar, no lo digo por el doctor Casar, que nunca lo vi en ninguna foto, pero en general creo que estaría bueno tener un poco más trabajar un poco un código de ética
y de buenas prácticas para que todos estemos en las mismas, la tranquilidad de que tenemos el mismo acceso todos a los tribunales. Y con esto pararía, porque yo creo que ya han hablado mucho y creo que con empoderarlo basta. Muchas gracias, doctor Ripera. Bueno, ahora podemos abrir a preguntas, no sé si quieren entre ustedes o del público. Juan de Dios. A los tres. Felicitaciones, me pareció muy bueno. Y como se celebra este taller en el marco de los 40 años de democracia argentina, previo a pedirles una reflexión, me parece que está claro que vivimos en una democracia defectuosa y que sería una gran oportunidad, y esto es un panel que creo que tiene que ver con esta línea, para decir las cosas realmente como son. Aquí han hablado no solo del Ministerio Público Fiscal, sino además de otros casos donde hay violaciones a la Constitución, omisiones constitucionales, etc. Así que primero eso, que creo que la Argentina no se está dando ese debate. Estamos en los 40 años celebrando democracia y pareciera que está todo bien, cosa que no es cierta. Está bastante mal la democracia argentina. Y después les preguntaba, porque creo que todos tocaron este punto con respecto al Ministerio Público Fiscal y a otras instituciones del sistema político argentino, que es, está claro que hay una gran crisis de la política en la Argentina, y de los políticos representados básicamente por quienes se dedican a la política. Obviamente hay buenos políticos, malos políticos, regulares como en todos lados, pero digo, el sistema está en crisis claramente. La pregunta era un poco vinculada y una reflexión, recién el doctor Ripera dijo algo sobre esto, antes también, creo que Olima también, usted, doctora de Sagüesa, lo ha dicho algo, pero ¿ustedes creen que independientemente de la política, que no va a resolver sola los problemas? Parece que está claro, porque es como dejar a aquel que tiene un problema que lo resuelva sin ayuda. ¿Cómo ven ustedes un sistema en donde en realidad se trabaje de alguna manera con una estrategia donde todos los actores sociales participen, los colegios públicos, profesionales, las empresas, el sector privado, y no tanto la gente? La gente, bueno, tal vez es la última, hay que pedirle a la gente individualmente, pero hay otras instituciones no estatales que tienen una responsabilidad. Por la realidad es que en la Argentina está todo naturalizado y son peleas como... ¿no? Me parece que no hay una cuestión de una vara donde todo el mundo dice esto es incorrecto, independientemente de lo que ocurra, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta. Lo de incógnita al Ministerio Público Fiscal me parece que es algo positivo, porque de otros poderes ni siquiera es incógnita, es declive, decadencia, y son unos adjetivos espantosos, ¿no? Y quiero poner un último ejemplo que no lo he visto aquí, que a mí me parece bastante triste, que es el tema de los parlamentarios del Mercosur, que he visto un muy buen dictamen de la doctora Monti en un caso en la Corte, que es muy triste que, ¿no? Que estemos, después la historia va a quedar, ¿no? Pero estemos en medio de un proceso electoral, por votar la gente a 43 parlamentarios del Parlasur, en medio de un debate que empezó en el 2019, que nunca se resolvió, que el Congreso horroroso, que el Poder Ejecutivo horroroso, bueno, y estas son las cosas que son recurrentes, como lo del Defensor del Pueblo. La crisis de la Argentina institucional es brutal, es realmente brutal. Yo creo que, por eso digo, debe haber alguna forma, alguna estrategia de no pedirle solo a la política, sino buscar la forma de conseguir algunos consensos, les pregunto a ustedes, para ver cómo se puede poner una vara más alta y marcarle un poco las cosas a los poderes políticos. Simplemente eso, disculpa, gracias. Bueno, gracias por el halago del panel, por lo menos por mi parte. Me quedo tranquilo con lo de incógnita, porque en definitiva es la visión positiva de lo que a mí me preocupaba, pero no deja de ser una visión positiva, o deja de ser una visión un poquito menos negativa que las otras. Respecto a lo que vos decís, yo quiero resguardar mi rol institucional, y ahí el 120, que es cortito, limitado y demás, tiene una parte que está muy buena, que dice, en coordinación con las restantes autoridades de la República. Cuando habla de eso, para mí,
y en su momento, yo lo tengo que decir, el Ministerio de Justicia, en la gestión Cambiemos, había empezado a trabajar muy bien todas las reformas legislativas con ese sistema como de justicia abierta, no me acuerdo cómo se llamaba, que... No, sí, el programa de justicia independiente, pero era justicia abierta, entonces el régimen penal juvenil, se abría una página de internet, se anotaban, había una representatividad, se tomaban las opiniones, estaba abierto. Desde la Procuración se recibe a todos los aportes, se reciben, es una forma de trabajar con las ONG, es una forma también de trabajar con los diferentes poderes. No tenemos fotos, pero tratamos de trabajar con otros poderes. No lo veo mal, lo que yo veo mal es la relación espuria. No veo mal yo puedo tener fotos con jueces federales, pero son fotos de trabajo. Cuando uno trabajaba. Cuanto a la pregunta, me gustaría participar. Yo creo que estamos en pañales en la democracia, recién estamos empezando a andar, pero hay un grado de mayor toma de conciencia de las entidades privadas y también de los colegios que nos vamos involucrando en los temas, y entidades privadas que, por ejemplo, han salido en defensa del doctor Casal cuando públicamente salimos, hablo de entidades empresarias, que en conjunto con colegios de abogados hemos salido juntos, hemos salido todos juntos. Me acuerdo en el Consejo de la Magistratura, que el doctor Tonelli se debe acordar, cuando pedimos la auditoría a la Justicia Federal, a los juzgados de Comodoro Pi, firmaron 32 entidades, todas las entidades empresarias que se les pueden ocurrir y colegio de abogados, hasta la Asociación de Abogados, que era el, digamos, colegio público. Si de a poco empieza a haber una toma cada vez más de conciencia de que estamos en problemas y que necesitamos políticas de Estado que perduren el tiempo, gobierne quien gobierne, y eso solo se logra si tenemos instituciones fuertes. Más amplio, no sé si lo plantearía como una crisis de la política y una crisis del Estado de Derecho en general, y no solo en Argentina, en Latinoamérica. Y esa crisis tiene distintas facetas que van desde una acentuación muy marcada de la violencia institucional, violencia incluso, no sé, de género, o sea, una acentuación de violencia, un rebrote de narcocriminalidad, bueno, un montón de aspectos, y entre ellos aspectos, una crisis de representatividad. Claro, los sectores más representativos son los que se ven más hackeados por esa crisis de representatividad. Y olvidamos que la idea de derecho, o por lo menos del derecho constitucional, implica necesariamente el canalizar las tensiones sociales a través de respuestas institucionales, porque las tensiones sociales existen en las sociedades, es así, es su naturaleza. El tema es que cuando el derecho constitucional no logra canalizar institucionalmente esas tensiones sociales se canalizan a través de otros
vías, y entonces lo que deberían ser factores de poder empiezan a ser factores de tensión y ahí se desnaturaliza y estamos en la crisis del Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece que no es solamente los grandes, no sé, la Fundación Konrad Adenauer, el Grupo de Estado de Derecho para Latinoamérica, toma ese tema como el tema ahora de análisis para el próximo año. Y a mí me pareció muy acertado lo que usted vincula democracia con imperio de la Constitución. Porque son dos conceptos que parecen separados, ¿no? Pero en realidad si uno mira la Constitución misma, en el 36 están los dos. O sea, la Constitución reclama su imperio en las situaciones de atentado, o sea, de golpes de Estado. Pero además la Constitución reclama la previsión de mecanismos procesales de tutela, como sería el caso de por qué no existe una legislación de procesos colectivos para tutela de derechos. ¿Hace cuánto lo dijo la Corte en Aladi? Y es una herramienta tan importante de acceso a justicia. Y nos estamos basando en reglamentos del máximo tribunal que carecen de la sistematicidad necesaria, porque es un tribunal que en cuanto tal responde al planteo de casos. Entonces desnaturalizamos el sistema, hibridizamos el control de constitucionalidad, que parece más concentrado que difuso. ¿Por qué? Porque no estamos canalizando las tensiones sociales de manera constitucional. Entonces a mí me parece muy relevante marcar que una omisión inconstitucional, sea en el control dentro del régimen federal, en lo que son las atribuciones de Cava, que es también una gran... Y la Corte habla de inamovilismo por 25 más años. El tema que usted señaló ya lo dijo en el 2015, en el caso Provincia de Santa Fe, en caso tan analizado ante la Comisión. Entonces, este inamovilismo, esta omisión, como dice Vider Campos, cuando la Constitución se atrofia, utiliza esa palabra la citó la Corte, en el caso Pugliafito de doble instancia en materia penal. Entonces, la omisión en el cumplimiento de Constitución es atentar también contra el régimen democrático, nos remite el artículo 36, que no es simbólico, que obliga. Ahora, hay un gran déficit, sí, en canalizar las tensiones, y en ese sentido, la participación de los grupos intermedios, incluso en Estados Unidos se trabaja mucho la participación de las universidades como agentes de cambio social. Es un momento de replanteamiento muy importante. Y lo importante es que sea institucional, ¿no? Te agrego una cosa, que una de las cosas que hace que falle la democracia también es la falla del sistema republicano. Porque si vos te pones a fijar, la democracia está en pañales, pero la afectación más grande de la democracia viene de la falla del sistema republicano. Viene de la permanente interferencia, no aceptación u omisiones de un poder respecto del otro. Y eso es república, no es democracia. Entonces digo, acá es donde va de la mano y donde también tenemos que ver un tema que hemos hablado, cómo las comisiones bicamerales dentro del Congreso inciden sobre los otros poderes. Y es muy cierto lo que decís, y también hay que hacer una especie, si querés, de decirlo así, de sanidad social. Porque yo te puedo decir, con lujo de detalles, cada vez que una ONG se acerca a la procuración, ¿a qué viene? Con solo que vos me digas el nombre, sé a qué viene. Entonces, en ese juego del equilibrio, y cuando queremos democracia y mayor república, tenemos que sincerar las relaciones. Porque como crearon esta ONG, de este lado crean esta. Y de la misma manera que está roto el diálogo entre el poder y la sociedad lo manifiesta creando ONGs que no se hablan entre sí y que no llegan a consensos. Entonces, a mí me gusta escucharlo a todos, pero cuando ya viene tal ONG a pedir, y ya sé para dónde viene. Y también, más allá de los consensos, cuando uno piensa en interés social o en democracia o no tener una mirada miope, como siempre digo, sino una mirada más trascendente porque queremos estar mejor y demás, tenemos que dejar de lado nuestros egoísmos o los negocios que hay atrás. Cuando yo a veces veo
Fue duro, ¿no? Sí. Sí. Cuando yo a veces veo determinada participación de determinadas ONG en mecanismos de solución amistosa o de representación internacional donde está involucrado el Estado argentino, yo me preocupo, porque están trabajando contra el Estado argentino. Y la responsabilidad patrimonial, más allá de todas las responsabilidades institucionales, la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado argentino nos va a afectar a todos también. Entonces digo, bueno, en algún momento hagamos como dice Martín Fierro, unámonos, porque lo que están... Bueno, y en este sentido, yo no estoy diciendo de mentir ni de plantear una postura que no sea cierta. Estoy diciendo que todos tenemos que resignar algo si queremos un fin ulterior. Por eso es muy buena la pregunta, es muy buena la democracia, pero más allá de la gente, las sociedades y demás, también tiene que haber un sistema de sanidad que para mí como funcionario público yo creo que tengo que ser el primero en demostrar que estoy en ese juego. Por eso quería aclarar lo de la foto, porque digo, no, por eso. Mejor porque quedamos bien por la duda. No tengo muchas fotos, pero pues ya veo que mañana se le una y dice, y Lipera, que estaba sentado al lado de Lima, dijo tal cosa. Bueno, ¿quieren algún comentario final? Pues si no, ya vamos cerrando, ya estamos pasados con el tiempo. Y me pidieron ser rigurosos con el cierre para no atrasar el panel que sigue. Un mínimo comentario en relación a esto que estábamos diciendo. Se me venía a la mente una anécdota. En un momento que estábamos en el Senado, había un grupito de senadores discutiendo sobre el Consejo de la Magistratura, cuál debiera ser la integración y demás. Y me acuerdo el comentario de un senador con mucha experiencia, analizando justamente los distintos estamentos y demás, dijo en relación al Consejo Interuniversitario, al representante de los... Dijo, al final estos muchachos terminan haciendo más política que nosotros en el Congreso, ¿no? Y esto aplica por ahí seguramente a todos los estamentos, ¿no? A los jueces, etc. Digo, para de alguna manera también poner en valor la política, ¿no? Para quitarle esta visión negativa, ¿no? Que muchas veces nos agobia. Y, de nuevo, en función de esto último que decían, me parece que es importante volver a poner al Congreso en el centro de la escena. Me parece que es el ámbito donde estos temas se tienen que resolver. Y con digamos, de alguna manera, la novedad de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la última elección legislativa de medio término, donde el Congreso ha quedado muy equilibrado, ¿no? Y esto es una novedad que, digamos, sobre todo en el Senado, que históricamente, sobre todo en los últimos 40 años de democracia, no se ha dado anteriormente, ¿no? El Senado normalmente ha tenido una mayoría siempre muy marcada. Bueno, ahora hay un Senado muy equilibrado, donde nadie puede por sí solo marcar una agenda. Esto necesariamente va a obligar a llegar a consensos, ¿no? Y estas cuestiones de omisiones que hemos hablado, que Sofía remarcó con mucho detalle, sin duda son las cuestiones que requieren de mayor consenso, ¿no? Se habló de la ley de coparticipación, bueno, defensa del pueblo, la designación del Procurador General. Bueno, esperemos que en el gobierno, en el Congreso que viene, que ya es un Congreso equilibrado, pero va a seguir siendo equilibrado, bueno, primen las condiciones como para poder llegar a acuerdos en estos temas importantes. Creo que es un desafío nuevo que tiene la democracia. Bueno, yo soy optimista, pese a todo, ¿no? Bueno, vamos, yo daría por concluido, si alguien quiere hacer algún comentario más. Guillermo, te veo con ganas, pero ¿querés cerrarlo? Del Ministerio Público, quería hacer expreso públicamente mi reconocimiento y agradecimiento a la doctora Estela Andrade. No, solo dos expresiones de deseo. Primero, que el próximo presidente
proponga al Senado que Casal tenga las 2/3 partes de los votos, pues se lo merece. Y sería un gran ejemplo de que queda alguien que no es amigo de nadie. Y segundo, que no se toque la cantidad de miembros de la Corte. No vengamos con 7, con 9, ya la vivimos. Esperemos que cuando hay una vacante la cubramos, y serían 2 mensajes buenos para ver si el poder político tiene que mandar una señal grande de que empieza a respetar a full la independencia del Poder Judicial y la independencia del Ministerio Público. Nada más. Ahora sí, muchas gracias a todos y pasamos a tomar.